here speculating that a possible serial killer may have struck again. Esto es La Luz Azul. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de La Luz Azul Podcast. Primero que nada nos presentamos. Yo soy Juan Trejo. Y mi nombre es Noemí Villalobos. Y bienvenidos al último episodio del 2024 de La Luz Azul. Como ya les habíamos comentado un poco en el episodio pasado, estos dos últimos episodios del año van a ser un poquito más cortos, un poquito más breves. También pues para tomarnos un descanso tanto de información, de trabajo y así. De hecho no están para saberlo, pero por poquito este episodio tal vez no salía. Pero es que, no sé, es como ese meme de ya es diciembre, ya lo vemos en enero. Pero bueno, aún así traemos una historia, aunque breve, muy interesante. Una historia que tal vez ustedes que son aficionados a True Crime y a este tipo de historias ya conocen, pero nosotros no habíamos tocado y es un tema bastante interesante y bastante peculiar. De hecho, incluso se podría decir que un caso sin resolver. Antes de empezar con la historia, nada más les queremos recordar que cada día que pasa estamos un poquito más cerca de llegar a los 1000 suscriptores en YouTube. Así que si tú quieres ser parte de estos primeros 1000, te invitamos a que nos regales tu suscripción allá en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como La Luz Azul Podcast. Y bueno, aunque este diciembre estamos un poquito más descansando, entre comillas, vamos a intentar el año que viene subir cada vez más contenido a YouTube. Así que, pues, no sé, si no te lo quieres perder, pues regálanos tu sub por allá. Y por último, ya sabes que si quieres platicar con nosotros, quieres comentarnos qué te están pareciendo los episodios, tu opinión sobre este episodio, pues siempre están los comentarios del canal de YouTube. También nos puedes dejar un comentario en Spotify. Si nos escuchas allá también puedes calificar el podcast con 5 estrellas. Todo eso nos ayuda un montón. Y bueno, también están nuestras redes sociales, principalmente Instagram como La Luz Azul Podcast, o si no Facebook también nos encuentras por allá. Así que eso sería todo. Vamos a comenzar con la historia y esperemos que la disfruten. ...25 de diciembre... ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente al pensar en esta fecha? La gran mayoría de las personas estarán de acuerdo en lo siguiente: Navidad, amor, luces por doquier, regalos, abrazos y sobre todo, felicidad. Aunque no todo el mundo la pasa muy bien en estas fechas, el estereotipo navideño está repleto de bellos momentos, de unión con la familia y amigos. Es esa época en la que intentamos ignorar los eventos trágicos o situaciones de dolor. Sin embargo, como ya hemos aprendido a lo largo de este proyecto, la tragedia no descansa ni un solo día del año, y siempre podemos encontrar el lado oscuro de los momentos más brillantes y felices. En este episodio de La Luz Azul Podcast rescatamos una de estas historias desafortunadas, en las que el crimen se mezcla con el aroma pino y chocolate caliente. Este es el caso de la terrible Navidad de la familia Lawson. Como ya estamos acostumbrados en estas historias, vamos a empezar un poco con los antecedentes y con los pocos detalles que tenemos de los protagonistas. El principal protagonista es Charlie Lawson, quien nació el 10 de mayo de 1886 y fue uno de los hijos de Augustus y Nancy. Vivían en la comunidad no incorporada de Lawsonville, en Carolina del Norte. Nuestra otra protagonista fue Fanny Manring,
quien nació el 13 de octubre de 1892, en el condado de Stokes, en Carolina del Norte. Sus padres fueron John Washington y Ona Lee Manring. Charlie y Fanny se conocieron cuando él tenía 24 años y ella 19, y empezaron una relación de noviazgo. Como era normal a principios del siglo XIX, se esperaba que los noviazgos terminaran en matrimonio y que posteriormente vinieran los hijos, con el fin de cumplir el estatuto de una familia tradicional. Y ellos no fueron la excepción. No se demorarían mucho en cumplir con lo estipulado y traer al mundo una familia. Charlie y Fanny se casaron en 1911 y tuvieron un total de 8 hijos, aunque uno de ellos, el tercero, de nombre William, murió en 1920. No hay muchos detalles sobre la muerte de William, simplemente se menciona que fue a causa de una enfermedad, algo que tampoco es muy extraño dada la época. Sus otros 7 hijos fueron Mary, Arthur, Carrie, Maybelle, James, Raymond y la pequeña Marilou. Charlie era de oficio agricultor de tabaco y eventualmente ahorró lo suficiente para comprar una casa en Germantown, en Carolina del Norte, cerca de las granjas de sus hermanos, y esto fue como en el año de 1927. La familia Lawson era muy querida y respetada por sus vecinos. Se debe también a que eran una familia muy religiosa y pertenecían a la iglesia de la comunidad. De hecho, muchos de los testimonios que se tienen de los vecinos es que eran unas personas sumamente educadas, sumamente amables, y sobre todo se destacaba mucho este tipo de comportamiento por parte de Charlie. Entonces era una familia muy bien recibida y querida. Unos meses antes de la tragedia, Charlie sufrió una lesión en la cabeza mientras cavaba una zanja. Incapaz de aliviar los dolores, fue a ver al doctor C.J. Helsabeck, quien le aseguró que era una lesión leve y que no tenía de qué preocuparse. Pero después del accidente, Charlie no volvió a ser el mismo y todos a su alrededor lo empezaron a notar. A menudo se quejaba de intensos dolores de cabeza y de insomnio. Todo esto le impedía dormir casi todas las noches. Su familia y conocidos dirían que el hombre relajado y amable que tanto conocían simplemente se esfumó, dando paso a un tipo con comportamiento rudo e impaciente casi todo el día. Entonces aquí vemos cómo es bastante notorio este cambio de actitud. Ellos lo conocían por ser una persona amable, como dijimos, y ahora ya empezaba a ser, pues hasta cierto punto, alguien agresivo, alguien violento, que la gente no estaba acostumbrado a ver. 2 semanas antes de la Navidad de 1929, Charlie llevó a Fanny y a sus hijos de compras a Winston-Salem, una ciudad más grande que el pequeño pueblo donde ellos vivían. Más o menos quedaba como a 1 hora en carretera. Les permitió elegir ropa, joyas, zapatos o cualquier cosa que ellos quisieran. Después los llevó a hacerse un retrato familiar en un estudio fotográfico profesional, algo que era muy costoso en ese entonces. Y aunque en estas épocas navideñas, llenas de regalos y todo esto, uno pensaría que el padre intentara hacerle un regalo a su familia era lo normal, pues para la familia Lawson no era nada común, ya que pues eran una familia que aunque tenían sus ahorros, aunque tenían su propiedad, vivían al día, trabajaban muchísimo para poder sustentarse, para poder seguir con sus negocios a flote y pues sí, además eran muchos integrantes de la familia. Entonces sí era muy raro que Charlie tuviera este detalle con ellos. De hecho, era la primera vez que lo tenían. Charlie les mencionó que esta sería una Navidad especial y que les tenía una sorpresa preparada. Por lo tanto, quería que estuvieran bien vestidos y que tuvieran todo lo que ellos quisieran para estas fechas. Es probable que este gasto inusual y extravagante
indicara un adelanto de lo que estaba por venir. El 25 de diciembre de 1929 comenzó como un día normal para la familia Lawson. La hija mayor, Marie, se levantó temprano esa mañana para hacer un pastel navideño como sorpresa para su familia. El frío era abrumador, caía nieve por todos lados, lo habitual en esa época del año, así que era necesario abrigarse para no congelarse. De hecho, en esta región de Carolina del Norte se sabía que era muy común que había climas fríos, y especialmente dicen algunas fuentes que este día amaneció todavía más frío de lo común. Es por eso que Arthur tuvo que tomar esto en cuenta antes de salir de casa, puesto que su padre le había encargado ir a la ciudad a comprar algunos suministros y municiones para el arma que usaban a la hora de cazar animales. Regularmente se refieren a que cazaban conejos, entonces ya sabemos en aquella época que era como la comida que posiblemente ellos comían diariamente o a lo mejor en ocasiones especiales. Y también es importante resaltar que la propiedad de la familia Lawson, a lo que sabemos, era como un tipo de granja y estaba alejada de otros vecinos. Incluso se menciona que pues a un lado de la propiedad había un bosque. Entonces pues era muy habitual que los Lawson fueran a cazar conejos pues para alimentarse y todo eso, porque tenían prácticamente el bosque a un lado. Después de que Arthur partió, Charles Lawson comenzó a ejecutar su plan. Armado con una escopeta, esperó a que dos de sus niñas más pequeñas, Carrie de 12 años y Mabel de 7, salieran de la casa. Ellas iban camino a la casa de sus tíos, quienes vivían relativamente cerca de ahí y querían hacerles una pequeña visita para desearles feliz Navidad. Ya sabemos que era 25 de diciembre. Charles se ocultó entre las hierbas que se encontraban por el camino que tomarían sus dos niñas para hacer la visita. Sin darles tiempo a huir, les disparó con la escopeta a cada una y luego las llevó al granero de la casa, acomodándolas cuidadosamente en el suelo, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si estuvieran dormidas, y colocando unas rocas bajo su cabeza, simulando como si fuesen una almohada. Y realmente aquí ya vemos algo medio retorcido, porque ponerlas como en este tipo de posición, digamos que al menos para mí significaría, o al menos tendría algún significado, pero desde un principio empieza a ponerse raro este caso. Sí, tal vez no tenemos las razones al 100%. Todavía nos falta relatar un poco más, pero sí es extraño este ritual, como, pues sí, como colocarlas con cuidado después de que a sangre fría les disparó y eran sus propias hijas y las más pequeñas y les disparó sin decir nada y luego las coloca como cuidadosamente, no sé, es algo, pues sí, algo muy perturbador. Aparte, desde un principio ya planeando, escondiéndose, sabiendo por dónde van a pasar las niñas y a lo que va prácticamente. Pero no solo las pequeñas sufrirían el fatal destino, sino que ahora su próximo objetivo era Fanny, su esposa. La mujer estaba de pie en el porche buscando algunos utensilios para preparar la comida. Charlie se dirigió hacia ella sin decir ninguna palabra y disparó. El ruido de la escopeta fue ensordecedor y alertó a los demás hijos que se encontraban en la casa, y estos ni siquiera podían imaginarse lo que estaba por venir. Mary, la hija mayor, gritó al escuchar el disparo, y luego trató de proteger a sus hermanos, pero no tuvo oportunidad de escapar. Uno a uno, Charles asesinó a Mary, a los pequeños James y Raymond, y finalmente a la bebé Mary Lou. Se dice que la pequeña bebé no murió por un disparo,
sino que Charles la mató a golpes, lo que realmente hace el crimen aún más terrible, aún más perturbador, porque era una bebé. Y, o sea, no que un disparo sea como más suave, pero no sé, o sea, el simple hecho de matar a una bebé a golpes, a mí me parece más fuerte que un disparo, no sé. Sí, porque digamos que el disparo, independientemente de que te lo dan en la cabeza, que creo ahí es más probable que mueras casi que luego, con ella tuvo esa hazaña. A lo mejor, en su mente, se imaginó que era menos cruel darle un disparo, pero a mí se me hace todavía peor golpearla hasta que ella muriera. Era una bebé de 3 meses, Mary Lou. Entonces, no sé, está muy retorcido eso. Sí, o sea, pues sí, no, ninguna de las dos muertes es bonita o es, no sé, pero sí, o sea, el hecho de dispararle a alguien a mí se me hace como, o sea, en este caso específicamente, pues se me hace como, ¿cómo decirlo? Como despersonificar a alguien. Es como, pues bueno, simplemente te disparo y ya está, ya terminé con el trabajo. Pero agarrar a alguien a golpes y sobre todo una bebé o sea, muy, muy pequeña, sí es más como, no sé, como algo personal, pero pues también, ¿qué te pudo haber hecho la bebé? A no ser que, pues no sé, no sabemos los motivos, pero no sé, me parece bastante fuerte el hecho de que a la bebé la matara a golpes. Al igual que hizo con sus 2 primeras hijas que asesinó, colocó cada uno de los cuerpos con cuidado en el granero en las mismas posiciones, con los brazos cruzados en el pecho, y ahora sí colocó almohadas, no piedras. Les colocó almohadas detrás de su cabeza como si estuvieran durmiendo y descansando. Mientras Arthur estaba en el pueblo comprando municiones, su padre cometió una masacre contra toda su familia. Tomó su escopeta calibre 12 y se dirigió al bosque. Tiempo después, no se sabe realmente si fueron horas o si fueron minutos, pero se da a entender más que fue un tiempo bastante alargado. Llegaron parientes a la casa de los Lawson para desearles una feliz Navidad, pero en su lugar encontraron una escena espantosa con 7 cuerpos sin vida. Faltaban 2 integrantes de la familia, y Arthur estaba llegando para encontrarse con la peor escena que alguna vez pudo imaginar que pasaría. Aquí hay diferentes versiones en cuanto a las fuentes. Algunos dicen que, pues sí, en lo que todos coinciden es que familiares de los Lawson llegaron a la casa y encontraron pues todo lleno de sangre, encontraron los cuerpos en el granero y obviamente faltaba Arthur y faltaba Charlie, el papá. Y aquí es donde las fuentes como que algunas dicen una cosa, algunas otras. Algunos dicen que la familia llamó a la policía y los agentes de la policía fueron al pueblo a buscar a Arthur y ahí le dijeron lo que había pasado y es como él regresa a la casa. Y otras fuentes dicen que pues ahora sí que fue como casualidad, coincidencia eso, que Arthur iba llegando a los pocos minutos de que los otros familiares habían encontrado la escena del crimen. Pero bueno, el chiste es el mismo, que llegaron los familiares, encontraron la escena del crimen y al poco tiempo Arthur llegó para también darse cuenta de lo que había pasado. Empezaron a preguntarse dónde se encontraba Charlie y si éste había sufrido el mismo destino, pero no pasó mucho tiempo cuando a lo lejos, proveniente del bosque, escucharon un ruido ensordecedor. Ese ruido los alarmó y fueron siguiendo las huellas que se podían ver que habían dejado a alguien en la nieve. Ahí, en un árbol, encontraron el cuerpo de la persona que estaban buscando. Percatándose de que había huellas alrededor del árbol, como si hubiera estado caminando durante mucho tiempo alrededor de él. Y posiblemente Charlie preguntándose qué haría a continuación.
¿Estaba tratando de procesar lo que acababa de hacer? ¿O tal vez estaba reuniendo el valor para acabar con su vida? O quizás ambas cosas. Realmente no se sabe. Lo único que se supo, o lo único que se encontró, fue en sus bolsillos 2 notas. Una decía: los problemas pueden causar, y la otra: nadie tiene la culpa excepto. Ninguna de estas 2 notas parecía completar una idea en sí de qué es lo que realmente quiso decir o a qué se estaba refiriendo. Sí, eran como 2 frases inconclusas que realmente no decían nada. O sea, era como, no sé, como si no hubiera tenido el valor de escribir o no sé. No quiero decir que no tuvo tiempo porque eran 2 notas, sino que más bien algo quería decir, pero no tuvo el valor de escribirlo, algo así. Posiblemente, a lo mejor después de lo que hizo, también pudo haber pasado que entró en shock y como que a lo mejor no supo tampoco qué decir o nada más se le vinieron esas palabras, no lo sabemos. O sea, realmente nunca se tiene como que algo en concreto de, pues, por qué hizo esto y estas notas a qué estaban haciendo referencia. Y por si alguien se perdió o no quedó lo bastante claro, pues básicamente Charlie asesinó a toda su familia, se fue al bosque y se suicidó. El crimen conmocionó a todos en el pueblo y a sus alrededores, y miles asistieron al funeral. Los cuerpos de toda la familia fueron enterrados en la misma fosa, incluyendo el del propio Charlie. Un total de 8 cuerpos en 7 ataúdes, puesto que la bebé, Mary Lou, ella fue enterrada en los brazos de su madre. Unas semanas después del crimen, el hermano de Charlie, Marion, abrió la casa como una atracción turística, y esta permaneció abierta durante 5 años, atrayendo a miles de visitantes y curiosos, porque esta noticia se hizo muy popular. Era un pueblo donde rara vez había asesinatos y obviamente nunca había habido tantos asesinatos en un solo día, y era una historia muy trágica de un padre asesinando a toda su familia. Además, pues un pueblo religioso, una familia muy religiosa y muy querida en el pueblo. Entonces esta noticia se hizo súper viral, o no sé si viral, pero bueno, súper popular. Y Marion utilizó como que todo este ruido que hizo el crimen para utilizar la casa como una atracción turística y sacar algo de dinero. La escena del crimen se dejó intacta, con las manchas de sangre e incluso el pastel navideño que nadie se comió, que María había estado preparando, también estaba ahí exhibido. Eventualmente tuvieron que proteger el pastel con una cubierta de cristal, ya que los visitantes iban y querían llevarse trozos de pastel. Se dice que el pastel era de pasas, entonces la gente tomaba las pasas y se las llevaba como un souvenir. Incluso algunos se las comían como para tratar morbosamente de conectarse con el crimen, algo así. Entonces, por esta razón tuvieron que cubrir el pastel con cristal y lo tuvieron ahí en exhibición durante los 5 años que duró abierta esta, entre comillas, atracción turística. Pero no solamente se llevaban pedazos del pastel, también la gente se llevaba ladrillos de ahí de la chimenea, o si no, iban y arrancaban ramas y pedazos de árbol en donde habían encontrado el cuerpo de Charlie. E incluso se dice, aunque esto no está comprobado, es más como un rumor, pero se dice que hubo una persona que recogió en un frasco de vidrio algo de la sangre que había en una de las paredes. Era sangre de Fanny, la esposa. Y es que realmente este especie de museo se abrió casi que luego y esta persona, Marion, ni siquiera lo limpió, así como había quedado la escena del crimen, y mucha gente incluso dicen, porque también es uno de los rumores que se cuenta, es que había tanta sangre que incluso se podía recoger con una pala. Entonces,
¿Cómo le hizo esta persona si supuestamente se llevó la sangre? No se especifica. Y si se podía casi que sacar a palazos, a chorros, por así decirlo, no sería como que tan difícil. Pero aclaramos que estos son como suposiciones o como rumores que se dicen que ocurrieron en esa casa. Ujú. Y sí, desde el principio, cuando se hizo más conocida la noticia, al día siguiente, a los días siguientes, cuando fue el funeral se llenó de gente, de curiosos. Entonces, pues realmente todos estaban expectantes a saber qué había pasado, y el hecho de que Marion haya abierto este museo morboso, pues atrajo a más gente que quería saber y quería llevarse algo. Finalmente, después de varios años, cuando la casa dejó de ser una atracción turística, fue demolida y el terreno donde se encontraba la propiedad de los Lawson quedó vacío. Obviamente, este acto de Marion de abrir un museo o una atracción turística a base de una tragedia de su propia familia, pues es algo que nos parece bastante repugnante, bastante, no sé, o sea, Bastante cuestionable y sí, hasta cierto punto inhumano, porque era tu hermano, no, como dicen, no era el vecino o alguien que nada que ver contigo, que muchas veces pasa. Era tu hermano el que, aparte de que era tu hermano el que había cometido el crimen, pues mató a tus sobrinos. No dejan de ser tus familiares. no sé, es repugnante, no sé, muy, muy morboso de esa manera. Pero Marion siempre se excusó, siempre utilizó esta excusa de que él solamente abrió el museo para conseguir un poco de dinero para poder costear la deuda del funeral, y también para poder darle pues sí, una vida a Arthur, que había sido el único sobreviviente de la masacre, y pues él no tenía cómo pagarle pues comida, pues sí, vestido, ropa, estudios ni nada. Entonces pues él abrió este museo, bueno, dice que él abrió este museo con la intención de poder costear los gastos que le iba a significar mantener a Arthur. Aunque pues tampoco se tienen muchas pruebas de esto, de que haya sacado el dinero suficiente. Lo más probable es que lo haya utilizado para otras cosas, para su propio beneficio, porque tampoco fue como que Arthur pudiera vivir muy, pues sí, solventemente o no sé, después de, pues sí, con las ganancias de esta atracción turística. De hecho, lo que me pareció bastante interesante es que mucha gente habló de todo lo que pudo haber ocurrido. Ya les estaremos compartiendo, digamos, como estas teorías o lo que se piensa que pudo haber pasado. Pero dentro de lo que nosotros investigamos, las fuentes y demás, nunca se tiene un testimonio de Arthur. Él nunca habla de qué fue lo que pasó, nunca se... O sea, realmente no se tiene como un registro legítimo de que él haya dado declaraciones acerca de todo esto. Entonces realmente no se puede saber si él recibió buena educación y demás, porque el tío alegaba que ese dinero que se iba a sacar de este horrible museo iba a ser destinado a él, pero no hay testimonios legítimos que digan que sí. Ahora, o sea, no se tiene ningún antecedente en ese sentido, y algunas fuentes mencionan que después de esto cayó como en el alcoholismo, y cayó como, pues sí, suponemos que en una profunda depresión, en un trauma, como es obvio. Pero, o sea, sí, no tenemos muy buenas noticias de Arthur ni ninguna clase de testimonio de él. Simplemente como se menciona esto del alcoholismo, que pues no se le puede culpar, es bastante obvio.
Alguna de las teorías que se manejan es que posiblemente Charlie haya tenido problemas mentales, y eso a causa de lo que les habíamos comentado muy al principio, que había tenido una lesión en la cabeza y que posiblemente esto le afectó, y es por eso que empezó a desarrollar algún tipo de problema o sí, un tipo de secuela, por así llamarlo. Aunque sí se tiene registro de que se realizó una autopsia en su cerebro, no se encontraron anomalías notables. Entonces, aquí se dice que aunque haya sufrido este golpe en su cabeza, no repercutió para causarle alguna lesión, y que a base de esto hubiera hecho esos actos bastante horribles. Sin embargo, las autopsias también hay que mencionar que en ese tiempo no eran tan exhaustivas ni tan exactas, no se tenía tanta tecnología como se tiene ahorita, y es posible que haya habido datos o cosas que también pasaron por alto o que no se les hicieron relevantes, porque pues sí, hablamos de los 30, entonces realmente digamos que ahí la tecnología pues era bastante pobre, si no es que hasta cierto punto llamarla como nula, y se tenían los poquitos conocimientos que se tenían, se aplicaban. Y la otra teoría, que es, digamos, la más aceptada o la más comentada en diversas fuentes, tiene que ver con un caso de incesto. Aquí se dice que Charlie violó a su hija Mary y la dejó embarazada, y al no querer que nadie supiera sobre esto, mató a su familia y después acabó con su propia vida a causa de un sentimiento de intensa vergüenza. Y estos rumores nacieron principalmente de la mejor amiga de Mary, que era Ella May Johnson. Ella comentó en alguna ocasión que Mary le confesó durante una pijamada que su padre la había violado y la había dejado embarazada. Además, también hay otro testigo que apoyó a esta teoría, que comentó algo sobre este posible incesto, y esta fue Estela, quien era una sobrina de Charlie. Ella comentó que en una conversación entre varias mujeres de la familia, ahí estaban su propia madre de Estela y también Fanny, la madre de los Lawson. Y en esa conversación, Fanny había expresado una preocupación debido a esta relación incestuosa entre Charlie y Mary. No se realizó una autopsia a Mary ni se confirmó nada oficialmente de que estuviera embarazada, pero los rumores fueron creciendo y la gente hablaba mucho como de esta posibilidad. Sí, de hecho recuerdo haber visto que también vecinos apoyaban esta teoría. No sé basándose en qué, si escucharon o alcanzaron a ver algún tipo de comportamiento que tenía Charlie con Mary. No se dan detalles concretos ni precisos de eso, pero también hubo vecinos que decían sí es cierto que tenía una relación con su hija. Entonces no sé si también a causa de todo el morbo también agregarle esta otra teoría bastante morbosa, como que digamos que hacía que todo fuera bastante perturbador. Y de hecho también hay otra teoría que combina la primera y la segunda que les acabamos de decir, que pasó lo de la relación incestuosa y se combinó junto con el golpe de Charlie. Otra que también se maneja es que en esos años, en 1929, hubo una especie de crisis en Estados Unidos, y todo esto realmente se tornó, o digamos que se volcó en un colapso de la bolsa de valores. Entonces fue un tiempo muy duro, bastante cruel para todas las familias de esa época, y obviamente impactó en la economía, de que
no podían gastar, obviamente ni siquiera tenían dinero para gastarlo, y la gente que en ese entonces invirtió perdió todo. Entonces es como toda esta crisis económica del país, una familia tan grande, yo no voy a poder sostenerla, posiblemente digamos que llevara a Charlie a decir no, mejor cometo estos actos y no vivimos como, digámosle, en la miseria, aunque como dijimos muy al principio y todo lo que investigamos y se relata en diferentes fuentes, es que pobres no eran, pero tampoco eran ricos. Tenían para comer, tenían que trabajar todos los días, pero tenían que comer. Vivían al día, por así decirlo. Como parte de esta teoría, se dice que por eso, pues, Charlie decidió gastar el poco dinero que tenían ahorrado en aquella salida a la ciudad a comprar ropa y regalos, porque pues él ya tenía en la cabeza lo que iba a hacer con toda su familia. Entonces fue como, pues bueno, nos gastamos todo lo que nos queda y pues ya después cometo esto y nos vamos todos para evitar la crisis o algo así. Y bueno, durante todo el episodio les hemos estado platicando que hubo un sobreviviente, el cual fue Arthur. Charlie lo mandó al pueblo a buscar provisiones y a buscar munición. Entonces mucha de la duda es por qué fue precisamente Arthur a quien eligió Charlie, si era que le tenía más cariño o esto. Y lo que algunas personas especulan es que puede ser que como Arthur era su hijo varón más grande, entonces él podía como que pelearle a Charlie directamente si hubiera empezado a disparar o a volverse loco, pues Arthur tenía como la fuerza física para poder detenerlo y arruinarle su plan. Entonces mandarlo al pueblo por provisiones era una manera de sacárselo de encima y poder acabar pues con el resto de su familia, que pues eran más indefensos, más chicos, mujeres sobre todo. Entonces algunos especulan que esta fue la razón por la cual Charlie sobrevivió. Otros apuntan a que eligió perdonar a Arthur porque quería que uno de sus hijos viviera para continuar con su apellido. Esto era algo muy importante para los hombres de aquella época, que alguien pudiera continuar como con su legado y que pues el hijo varón llevara su apellido y continuara como con, pues no sé, como con su linaje. Pero tristemente, como también ya les dijimos, pues después de toda esta situación, al parecer Arthur vivió el resto de su vida con un trauma, cayó en problemas de alcoholismo y no vivió durante mucho tiempo, aunque pues de alguna manera sí continuó con el legado, con el linaje de los Lawson, porque tuvo una esposa y tuvo 4 hijos. Pero en 1945, cuando Arthur tenía 32 años, murió en un accidente automovilístico, obviamente dejando viuda a su esposa y pues huérfanos a sus 4 hijos. Como les habíamos comentado al principio, sí es un caso bastante popular y más por las fechas en las que sucedió. Entonces sí hubo repercusión mediática y una de ellas fue que se crearon muchas canciones. La más popular se llama The Story of the Lawson Family y es de los Stanley Brothers. Algunas fuentes indican que el autor de esta canción fue parte de un show en vivo cuando la casa todavía servía de atracción turística, colocándose en la puerta con su guitarra y ambientando la escena del crimen con aquella letra que habla sobre todo lo sucedido acerca de la familia Lawson. Si tienen oportunidad de escucharla, me parece que está en Spotify, la canción, búsquenla y busquen la letra. Y es bastante explícita porque se relata pues casi que todo lo que les acabamos de contar. Ahí en esa canción se lo ponen. Entonces
Si les gustaría escucharla, escúchala. Eso sí, tiene una melodía bastante calmada y que si no entiendes ni, digamos, y no tienes como este background de todo lo sucedido, pues suena como una canción bonita, honestamente. Pero ya después de investigar y de ponerte a ver todo lo que pasó, todo el detrás de, creo que ya le cambia el ambiente a esta canción. Y este fue el capítulo de la familia Lawson. Esperamos que les haya gustado. Es una historia cortita, pero como les dijo Juan al principio, ahorita nos estamos queriendo tomar como una especie de vacaciones, no vacaciones, ahí como un pequeño descanso por estas fechas. Ya en enero nos vendremos ya más densos con los capítulos, más investigación. Y honestamente me pareció una historia bastante interesante y sobre todo como que muy simbólica para estas fechas de Navidad, que realmente uno nunca se llega a imaginar ni a dimensionar que pueden llegar a pasar este tipo de cosas. Entonces creo que sí es muy significativa para estas fechas. Ya díganos ustedes qué les pareció, ya saben, en un comentario, en el video de YouTube, en comentarios también en Spotify. Ahí déjenos sus comentarios y nosotros los estaremos leyendo y cuando podamos estaremos contestando también. Les agradecemos mucho, sobre todo casi que ya para cerrar el año, ya saben que retomamos La Luz Azul como en febrero más o menos. Recuerdo que empezamos como el reviviendo de La Luz Azul en febrero con esos casos de Reddit. Entonces creo que siempre se los hemos dicho, somos una comunidad chiquita, pero bastante muy unida, porque en ese regreso después de años ahí estaban las personas que siempre nos siguieron, deseándonos un buen regreso, siguiendo con nosotros después de todo esto que pasamos, que tuvimos que parar con el proyecto. Muchas gracias por habernos apoyado este año, porque realmente se notó, lo notamos muchísimo, notamos todos esos buenos deseos, todo ese apoyo por parte de ustedes y honestamente les quería agradecer todo lo que nos han dado y agradecerles mucho que nos sigan escuchando. No sé tú, Juan, si tienes algunas palabras. Ya como cena de año nuevo. No, pues yo creo que lo mismo, darles gracias a esas personas que nos han acompañado desde hace ya varios años. Hay algunos de ustedes que prácticamente desde que iniciamos con el proyecto han seguido aquí con nosotros. Y también a los que han llegado a lo largo de los años. Ya lo hemos comentado en otros episodios. Durante esos 3 años que tuvimos de no publicar absolutamente nada, hubo muchas personas que nos encontraron, que escucharon todos los episodios y de repente se quedaron sin contenido y decidieron quedarse. Y también a los nuevos que han venido llegando últimamente, que pues sí van llegando algunos y nos comentan así como de qué buenos episodios están sacando y así. A todos ustedes muchas gracias. Realmente muy probablemente sin ustedes esto no habría continuado. Así que pues sí, este 2024 fue corto, fue el año en el que retomamos el proyecto, pero bueno, esperemos que podamos seguir con esta, pues sí, con esta frecuencia que hemos tenido estos últimos meses en los que no hemos fallado ninguna quincena. Pues al menos esperemos poder mantener ese ritmo en el 2025 y quizás un poquito más. Y si en el camino algo pasa y
crecemos, pues, o no sé, o logramos algo más importante, pues siempre será bien recibido y que siempre va a ser gracias a las poquitas personas que nos escuchan en estos momentos. Así que, pues sí, solamente eso. Muchas gracias por estar aquí todo este tiempo y si son nuevos, pues gracias por llegar y esperemos que sigan disfrutando de este contenido. Y lo de siempre, déjenos saber qué episodios quieren escuchar, qué casos les gustaría o sobre qué temáticas les gustan más, así. Todo ese tipo de cosas déjenos saber. Se viene pues un nuevo año y nuevas historias que podemos contar, así que nada, ahí déjenos un comentario, mándenos un mensaje y ya saben que estamos para leerlos y platicar sobre cualquier cosa que quieran. Entonces yo creo que sería todo de nuestra parte. Les deseamos una muy bonita feliz Navidad, que la puedan pasar con sus seres queridos, que esté llena de mucho cariño, mucho amor, muchos regalos y también que tengan un bonito año nuevo. Entonces, nos vemos el siguiente año. Muchas gracias por escucharnos y creo que de nuestra parte ya sería todo. Muy buenas noches.